un día se perdió esa capacidad de inspirar y generar expectativa. ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto enorme hablar con ustedes. Hacía un montón tal, que no Javier? hablábamos. Un montón. Creo que la última vez que ¿Puedo hablé... hacer una nota al pie de página? Por favor. Obvio, dale. 305 goles del Titán. Por eso la estatua que le hicieron tiene 3,05 metros. Tenés razón, pero Ay, Javier, qué ¿te acordás del primer Más campeonato? importante de la historia argentina. Pero ¿te acordás, Javier, el primer campeonato que la rompió, que metió 20 en 19? Fue una locura. Bueno, eso fue sublime. No me vengan a decir a mí que yo lo vi hacer los 2 goles contra el Real Madrid en Tokio. ¿Estuviste en Tokio ese día? Sí, claro. Ese día igual la rompieron Riquelme y el Chelo Delgado, hay que también darle un crédito, me parece. Me parece que ese día la rompieron todos. Porque, por ejemplo, Matellán borrándolo a Figo. A Figo, tremendo, me acuerdo. Me pone la piel de gallina cuando te escucho. Chicos, parece fútbol en el recuerdo esto. Y vamos a hablar de política, ¿eh? ¿Qué les pasa? ¿Cómo salimos de esta hora? ¿Cómo comparamos lo que está pasando en el fútbol, esto que ustedes plantean, con lo que vivimos en la Argentina, ¿no? Un poco por ahí pasaba la propuesta de Gonzalo. Lo que nos está faltando es alguien que nos motive, alguien que nos inspire, Javier. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Argentina no es que tiene una decadencia de hace 2 días, por decirlo de alguna manera. Argentina entró en una tendencia decadente hace 100 años. Ese es el primer punto. El segundo punto es, esa decadencia tiene un formato muy claro, que es lo que yo defino el modelo de la casta. La casta define que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y usted, para pagar los derechos, necesita los recursos, y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se traduce en déficit fiscal, básicamente por expansión exagerada del gasto siempre. Tiene consecuencias. Argentina, cuando se endeuda, después termina en crisis de deuda. Argentina es el máximo defaulteador de la historia. Tiene crisis monetarias. Argentina le ha quitado 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, pero ya le podríamos sacar 3 ceros más a la moneda. O suben los impuestos y básicamente Argentina tiene una presión fiscal que hace que este país sea inviable. De hecho, desde el inicio del siglo XX hasta ahora hemos tenido 17 crisis, lo cual es un delirio, y 15 tienen origen fiscal. Y a partir de la mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo vivimos en crisis. Entonces, lo primero que necesitamos es entender lo que nos está pasando, necesitamos tener un diagnóstico. Más allá que el PBI en niveles no varía respecto de lo que es el nivel del 2011, y por eso en términos per cápita estamos 14% debajo del nivel del 2011, con salarios en torno a los que teníamos en el 2003, producto per cápita en niveles de 1973 y productividad en los niveles del año 50, en un contexto además donde la inflación se acelera día a día. Evidentemente, esto, puede explicar con total claridad por qué tenemos 40% de pobres y 10% de indigentes. Javier, lo primero que me nace decirte cuando te escucho es, ¿por qué no lo contás siempre así, con esta tranquilidad, con esta serenidad, digo? Y te pregunto un poco esto porque veníamos hablando de la necesidad de generar expectativa, de inspirar, y a veces uno ve que esa manera que vos tenés de contar las cosas, sobre todo en campaña, que te exasperás y gritás, etcétera, como que buscás arengar a la masa. Digo, ¿sentís que si lo contás así con tanta tranquilidad, yo te puedo decir que coincido con todo lo que dijiste, aparte, ¿podés seducir a un espacio un poco mayor del electorado, peleándote menos, discutiendo menos al menos con los que piensan no tan distinto de vos? A ver, vamos por partes. Cuando yo voy a la televisión, la realidad es que hace más de 3 años que no me peleo con nadie. El debate estuvo picante. Punto. O sea, ¿cuál de los debates? El último debate de TN se peleó fuerte. Pero no importa, está bien. No, yo no me peleé con nadie. ¿No? No peleé con nadie. De hecho, o sea, fui agredido por 5 personas y sin embargo yo no reaccioné nunca. O sea, lo único que hice fue demostrar que estaban equivocados, o sea, que ni siquiera les cerraban los números. Por lo tanto, sí. No, a lo que voy es lo siguiente. Yo hace más de 3 años que no me peleo con nadie. Lo que sucede también, y esto es una de las cosas, la tecnología tiene sus cosas maravillosas, y también, cuando
no la usamos correctamente, podemos entender cosas incorrectas. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa? De repente vos, no sé, te metés en YouTube y te aparecen videos míos que tienen 6, 7 u 8 años. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Como encima yo en el medio bajé 15 kilos y en general la gente deteriora su aspecto, no lo mejora, vos podés llegar a creer que esos videos son más nuevos, ¿sí? Y hay gente que no se pone a mirar la fecha. Digo, ese es el primer punto. O sea, yo digamos, o sea, cuando vos me ves en por ejemplo, en la tele, digamos, o me ves en lo que tiene que ver, digamos, en los últimos 3, 4 años, me ves en un ambiente académico o dando clases o teniendo charlas de estas características, o sea, yo soy una persona absolutamente tranquilo. Pero, y después... Pero una cosa, te meto un bocadillo ahí, Javier, digo. Sí, no, por favor. Digo, porque aparte, te juro que me sorprende esto, porque hoy le decía a Sandra que aprovechemos para tener una charla tranquila y relajada con Javier. Digo, yo apuntaba, por ejemplo, a casos como cuando le dijiste zurdo de mierda a Larreta, o con el tema que lo querés aplastar a una en silla de ruedas. Digo, eso saca algo de vos, me parece que es muy distinto de esto que escuchamos recién, con tanta tranquilidad, explicando algo tan simple, lo explicaste tan fácil, el tema del déficit fiscal y de cómo la Argentina arma una fiesta que no puede pagar, que me parece muy distinto. Bueno, a ver, vamos por partes. O sea, fíjate esto, yo cuando hablo de liberalismo, ¿no? Que yo digo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. La frase que sigue es basada en el principio de no agresión, y después sigue en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Es decir, dentro de la lógica del liberalismo, cuando vos sos agredido, ¿sí? Digo, estás en todo tu derecho en poder reaccionar. En ese sentido, es muy interesante lo que ocurre, porque primero, digamos, es una red social mía, y en mi red social yo la manejo como quiero, y si la verdad no te gusta mi red social, no la miras y se termina el problema. O sea, es más fácil, digo, punto 1. Punto 2, es interesante toda la victimización del jefe de gobierno de la ciudad, cuando él en realidad utiliza recursos públicos para perseguir a opositores. Entonces, que eso era lo que yo estaba planteando. Entonces, me parece que hacer el foco sobre las palabras que yo pude haber usado frente a las operaciones. De hecho, digamos, esta semana estuvo circulando, digamos, un video donde un periodista cuenta cómo Larreta lo llama para darle pauta. Lo de Babi Checopar, que decir. Sí, pero bueno, más allá de eso, digo, si eso se traduce en denuncia y en exposición, es una cosa. Que eso se traduzca de la vereda enfrente, en zurdo de mierda, en te voy a aplastar, te voy a atropellar, o sea, y tantas otras cosas. Pero digo, en algún lugar te arrepentís de estos exabruptos que tenés. A ver, vamos, principio de acción y reacción. Yo te pregunto al revés. ¿Vos estás a favor que el jefe de gobierno utilice fondos públicos para perseguir opositores? No, claramente que no. Entonces, a ver, hay una desproporción de fuerzas donde hay una persona que está utilizando el aparato represivo del Estado, ¿sí? Y hay otro que lo único que está haciendo es en su red social decir, che, me están operando. O sea, te pueden gustar o no las formas, pero la gravedad del acto es mucho peor. Sí, claro que sí, por eso te decimos, entonces, cómo uno queda a veces atrapado en la forma y queda atrás el acto, ¿no? Por eso. Por eso. Acá lo importante es el acto aberrante de persecución, ¿sí? Porque la verdad es que, ¿sabes qué? Hoy me toca a mí, pero le puede tocar a cualquier otro. Lo que pasa es que la violencia no se termina con más violencia, Javier. O sea, esto es lo que... No, pero a ver... Eso que hace él es violento, es claramente violento. Pero fíjate esto. O sea, también es violento que le quieras censurar los modos a una persona. ¿Ok? Entonces, en especial si además se está defendiendo, ¿sí?, del ataque de una organización violenta como es el Estado, que te recuerdo que se financia con una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos que te los sacan a punta de pistola, ¿sí? Y además, o sea, tiene el monopolio de la violencia, maneja recursos y pone plata por todos los medios públicos, ¿sí? Digo, todos los medios, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos, o sea, frente a todo ese conjunto de violencia, la crítica a alguien que está siendo perseguido es
no, pero usó malos modos, cuando en realidad los modos son propios de cada persona. O digamos, hay digamos algo que se dedique a regular el pensamiento y a que se dedique a regular cómo tienen que ser los modos. De últimas te puede gustar o no, pero acá lo grave no es si los modos son de una u otra manera. Lo grave es la persecución, ¿sí?, del Estado a... O sea, digo, no difiere mucho entonces, digamos, a una dictadura. Javier. ¿O no? ¿O no? ¿Qué hacía la dictadura? Perseguía con recursos del Estado a personas. O sea, con lo cual la pregunta es, ¿ustedes avalan eso? Pero para que me no quede nos encuestes vos a nosotros, porque la entrevista tiene otro sentido. No queremos ser parte nosotros, no somos cuestionados nosotros. No puedo contestar con preguntas. Podés contestar con lo que quieras, te abrimos el micrófono para entonces, eso. Lo que te digo es, no nos sometas a nosotros en un cuestionamiento, porque no es el sentido del llamado. A eso es lo que voy. No somos nosotros las personas a que la gente quiere escuchar a la hora de entrevistar. Sos vos el entrevistado, entonces, y somos nosotros los que queremos escuchar tu posición. Yo lo que estoy haciendo es invitar a pensar sobre la situación. Perfecto. Una pregunta que me quedó ahí, Javier, porque no puedo dejar de preguntártelo esto por lo último que dijiste recién. ¿Estás sugiriendo, y te lo pregunto bien, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actúa como una dictadura? Digo que tiene actitudes totalitarias. Ok. Es más, el propio Larreta tiene una actitud totalitaria. Cuando dice, no, yo para gobernar necesito el 80%. Después se dio cuenta que con 2/3 le alcanzaba, entonces ahora habla del 70%. Es decir, él quiere, digamos, ¿eso para qué es? Es decir, te la pasan hablando de republicanismo, ¿sí?, y de la diversidad de ideas y lo que fuera, pero sucede que o critican a otros que convierten al Congreso en una escribanía y justamente quieren niveles de mayoría para operar justamente como si fuera el Congreso una escribanía y que nadie se oponga a cada una de las cosas que presenta. Y ahora, en este sentido, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy que le gustaría, hoy no, fue ayer creo, que le gustaría encontrar acuerdos con Javier Milei de cara a las elecciones 2023. Dice que tiene una muy buena relación, pero hay que ir paso a paso. El domingo pasado con nosotros fue, Acá. Fue acá, claro, sí, tiene razón. ¿Pero usted aceptaría esto de esta propuesta de Juntos por el Cambio? No, la propuesta de Juntos por el Cambio no, y eso no quita que yo tenga una excelente relación con la señora Bullrich, a quien no solo aprecio, sino que además respeto. Digo, porque es una de las personas que nunca me mintió y siempre me fue de frente. Pero entonces, pese a esto, no se sumaría Juntos por el Cambio. Porque yo tengo una interpretación distinta a cómo se debe enfrentar un proceso electoral, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo les voy a dar el fundamento de por qué yo pienso lo que pienso. A ver, si ustedes se fijan, la alianza fue como vehículo electoral para ganar el peronismo, fue exitoso. Es decir, le ganó al peronismo. ¿Cuál fue el resultado después gobernando? Fue un gobierno desastroso. Cuando uno mira el caso de Cambiemos, fue una alianza electoral, un vehículo electoral para ganarle al kirchnerismo. Fue exitoso. Indudablemente fue exitoso, pero el gobierno fue muy malo, ¿sí? Fue muy malo. En ese contexto apareció la idea de que los únicos que podían manejar esto era el peronismo, básicamente porque son verticalistas. Fíjense que en ese contexto lo que sucedió fue que armaron una alianza electoral para ganarle a Juntos por el Cambio. Y el gobierno es horroroso, es un verdadero desastre. Ha cometido directamente, hay algunas cosas que espero que en su momento esto sea juzgado, ¿sí?, por, digamos, delito de lesa humanidad directamente lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, durante la pandemia. Digo, que quedaría enmarcado de lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K. Pero al margen de esa situación, entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que cuando esas estructuras diseñadas para ganar elecciones, que buscan tener una muy amplia base, ¿sí?, y entonces empiezan a poner elementos muy heterogéneos, el resultado termina siendo gobiernos que no funcionan. Desde mi punto de vista, lo que debería haber es una reagrupación,
desde lo ideológico, por decirlo de alguna manera. Entonces usted pondría de un lado a los colectivistas y del otro lado a los que, digamos, defienden al individuo, o sea, a la libertad. Entonces, en ese contexto, del lado colectivista, ¿quiénes quedarían? Obviamente quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, quedaría la Coalición Cívica, que es aún más de izquierda que los radicales, quedarían las palomitas tibias del PRO, llámese Larreta, llámese Vidal, digamos, llámese Santilli, y quedarían también de ese mismo lado, ¿sí?, los colectivistas de malos modales, que son los kirchneristas, pero que conceptualmente no piensan muy distinto, o sea, Larreta no piensa muy distinto de lo que piensa Kicillof. Así está en una excelente nota que le hace Fantino y lo deja en evidencia cuando empieza a recitar keynesianismo. Eso por un lado. Y usted del otro lado, ¿qué le quedaría? Le quedarían los liberales, le quedaría el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y obviamente los halcones del PRO, pero definitivamente. Pero Javier, perdón. En ese sentido... Yo ¿sí? te pregunto y digo, vos metés al peronismo republicano, pero Pichetto fue el jefe de bloque de Cristina durante 8 años. Y digo, me cuesta a veces... Y en las últimas elecciones, ¿de quién fue el candidato a vicepresidente? Está bien, pero digo, vos creés un poco en la historia de entonces, bueno, entonces, antes, si vos querés, o sea, podés llamarlo a Macri y hacerle el cuestionamiento a Macri. No, pero te lo pregunto a vos porque digo, me cuesta... No, pues digo, yo te propongo que se lo preguntes a Macri, entonces... No, está bien, sí, ojalá podamos entrevistarlo y se lo preguntaría, sí. Digamos, que te resulte más amigable. No, de hecho se lo preguntábamos en el pasado y este tema se zanjó con a lo que voy es que me cuesta un poco entender cómo metes en la misma bolsa a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal con Axel Kicillof, digo, como me parece son cosas completamente distintas. Yo para no entrar... No, en realidad son iguales, la diferencia son los modos. Mira, hay una entrevista maravillosa de Alejandro Fantino que lo está reporteando a Larreta, y entonces Larreta le empieza a recitar el multiplicador keynesiano. Entonces, Alejandro, un tipo muy inteligente, muy preparado, digo que lo suelen subestimar, es un tipo, digamos que yo tengo claro que es un tipo muy, muy capaz, le dice, pero entonces vos sos keynesiano. Y él le dice, por supuesto. Y entonces le dice, sos como Kicillof. Es decir, cuando vos los escuchás hablar, lo que vas a ver es que hay, por ejemplo, un discurso de Cristina durante su segundo gobierno, siendo Kicillof ministro de Economía, que dice las mismas palabras que Larreta. Pero Milei, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Porque la verdad es que con este escenario que usted plantea, le pregunto desde su mirada, lógicamente, ¿no? ¿Usted cree en un país, en una república? ¿Usted cree en la división de poderes? ¿Usted cree en que esto se puede sacar adelante planteando una democracia justa? Porque lo escucho y es como que cada vez me siento más deprimida con el planteo que usted hace. No, de todo lo contrario, debería justamente entusiasmarse que hay alguien que entiende cómo funciona el sistema. A ver, vamos por puntos. Yo obviamente estoy jugando dentro del sistema, por eso mi lucha es contra el statu quo y lo hago dentro de las propias reglas del sistema. Dentro de esas propias reglas del sistema, absolutamente, yo creo en la división de poderes. Justamente creo en la división de poderes. Considero que, por ejemplo, sin justicia independiente no tenés república. Ahora, el problema no lo tengo yo. El problema lo tienen aquellos que dicen que tienen que gobernar con una mayoría del 60-70%. Okay, o sea, el problema, si vos te desanimás tanto, deberías preguntarte entonces, digamos, ¿por qué la gente de Juntos por el Cambio hace tanta referencia a las mayorías, que quieren gobernar por, digamos, o sea, que se convierten en una escribanía, digamos, permitime meterte un inciso, chiquitito. En el Congreso? No, ahora, a mí te confieso algo y con mucho respeto te lo digo, en el ánimo de conversar con vos. Tu viejo era chofer de bondi, correcto, ¿no? Sí, mi papá, digamos, manejaba un colectivo. Sí, y tu mamá ama de casa. Absolutamente. Bien, sí. 2 laburantes, digo. Me cuesta mucho, Javier, digamos, entender cómo vos crees que el Estado tiene que, digamos, correrse de todo. Digo, cuando vos, digamos, sos hijo de una familia, digamos, que en un punto digamos, ¿cómo decirlo? En un punto ha gozado de cosas que el Estado ha garantizado en Argentina, y no me refiero al peronismo, me refiero a cosas que nos ha dado Alfonsín,
cosa que nos ha dado también, a cosas que han, digamos, colaborado Alfredo Palacios y compañía, Hipólito Yrigoyen, digo, el Estado, me cuesta mucho entender cómo querés que desaparezca casi el Estado en términos digamos, a ver, no quiero caer en el keynesianismo clásico, pero digo, si en un Estado racionalmente interventor, pero racionalmente, ¿me entendés? Digo, que garantice ciertas reglas de juego, que garantice que haya una buena distribución de la relación entre el capital y los trabajadores, digo, para regular un poco que esto no sea una ensalada. Problemas. Digo, ahí hay varios problemas. Dale. En esas definiciones. El primer problema es que creas que hay un Estado racional. No existe eso. O sea, eso, por ejemplo, está tratado en un trabajo de Hayek, que es el último libro de Hayek, que se llama La fatal arrogancia. Y hay otros artículos que están en esa misma línea, que uno que se llama La pretensión del conocimiento. Y hay un montón de obras, digamos, vinculadas a lo que se llama la imposibilidad del socialismo. Entonces, básicamente lo voy a explicar con un ejemplo de Friedman para que se vea. Friedman te decía, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros. Y vos podés gastarlo en vos o en otros. La mejor forma de gastarlo siempre es gastar tu propio dinero en vos mismo, porque básicamente vos sabés lo que te costó gastarlo y vos comprendés plenamente en qué lo querés gastar. Esa es la mejor forma de hacerlo. Otra alternativa es que vos gastes tu dinero en otros. En general es lo que pasa cuando haces un regalo, o sea, tratás de minimizar el costo. Y otra forma de gastarlo, por ejemplo, es cuando vos gastás el dinero de otros en vos, o sea, y eso suele generar despilfarro. ¿Cuál es la peor forma de gastarlo? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Por qué? Porque no sabés cuánto cuesta ganarlo y no sabés qué es lo que quieren los otros. Por lo tanto, es decir, por definición, el Estado siempre funciona mal. Primer punto. Segundo punto. A ver, mi papá y mi mamá, digamos, o sea, en especial mi papá trabajaba mucho, no más o menos, muchísimo. De hecho, todo lo que él logró, lo logró a base de esfuerzo. Es más, yo siempre lo cuento que, por ejemplo, él cuando llegaban las distintas festividades y feriados, entonces el dueño del colectivo para que él trabajaba, sí, le permitía aprovechar ese feriado para trabajarlo para él, sí, entonces pagaba los costos, evidentemente. Entonces, por ejemplo, mi mamá viajaba, lo acompañaba con directamente termos de café, ¿sí? Y le voy a poner una humorada, ¿sí? Y un fibrón negro, ¿sí? Porque arrancaba, digamos, muy tempranito y terminaba muy tarde. Ok, entonces, digo, eso digo lo que yo, digamos, o sea, desde chiquito entiendo, digo, que vos para progresar tenés que trabajar, tenés que esforzarte. Esa es la Argentina de la que todos venimos, esa es la Argentina de nuestros abuelos, nuestros padres, bien, todos vivimos eso. Digo, por suerte tenemos esa escuela. Bueno, eso es lo que yo promuevo, o sea, ese concepto. Ahora, cuando vamos entonces ahora a la segunda parte. La segunda parte es cuando el Estado tiene que intervenir para redistribuir el ingreso. Eso es una aberración, porque en el fondo es la idea de la justicia social. La idea de la justicia social es injusta, porque básicamente implica robarle el fruto del trabajo a una persona y dárselo discrecionalmente a otra. Entonces, en realidad, yo diría, Miguel, la verdad es que a la luz de lo que está haciendo el Estado, en realidad el Estado, digamos, no lo estoy disfrutando, lo estoy padeciendo, cada vez me hace más pobre. Sí, esto está claro. Vamos a hacer una cosa, Milei, vamos a las noticias y a la vuelta... Es la base de lo que destrozó el crecimiento en Argentina. A la vuelta le dejo una pregunta bien general planteada para despedirlo. ¿Cuál es la salida, Milei? ¿Usted la ve? Hay salida. Porque, por eso, pero digo, ¿usted tiene capacidad? Milei, ¿cómo le va? ¿Seguimos en línea? Sí, Sandra, por favor. Queremos decirle algo, o sea, no me fui, chau. No, la verdad es que... no estoy acá. No estoy, me fui. La verdad es que esto es Milei, ¿no? O sea, lo ponemos al aire y empiezan los mensajes. Plim, 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 plim. Gente que dice barbaridades de usted y gente que dice es brillante, ¿no? ¿Qué cosa esto de que Milei genera esto? Genera el que dice es brillante y genera el que dice está loco de remate, es un nazi. Mensajes que recibo, ¿eh?
sea, le repito cosas Avísele que a esos que me dicen nazi que eso es un delito. No, pero voy a otra cosa, voy al hecho de lo que genera, ¿no? O sea, de lo que genera escucharlo. Usted genera esto, usted lo sabe, Javier. Pero, a ver, yo digamos, hay algo muy interesante. Cuando vos estás adentro de la caja, por decirlo de alguna manera, inmerso en el status quo, todo lo que rompe contra el status quo, sí, genera la sensación de que esa persona está loca. Claro. Es decir, a ver, todos los tipos que tuvieron alguna idea brillante, sí, siempre fueron tratados de loco y después, o sea, fueron ideas que cambiaron la vida. Sí, está bien lo que dice. Hay un punto, Javier, sabes que recién te escuchaba y a ver si coincidís. Tratá de ser autocrítico, ponete al espejo y ganá capacidad fuerte de autocrítica. Vos sabés que... ¿Y quién te dijo que no soy autocrítico? No te conozco en lo personal, por eso digo que te invito a eso. Vos sabés que muchas veces discutiendo con amigos kirchneristas, yo le decía, pero ¿por qué te manejas de esa manera? ¿Por qué te pones tan violento en ese momento? ¿Por qué haces eso? Y la respuesta era muy parecida a la que me dabas vos. Pero ¿no ves lo que hay del otro lado? ¿No ves lo que me están haciendo? Entonces, acción-reacción, Gonza. Y digo, en un punto, ahí, Javier... O sea, vos me estás acusando de violento en este momento. No, para. Me estás acusando de violento. No, pero no te enojes de antemano. Entonces yo quisiera saber por qué ¿puedo terminar? Que estamos tranquilos me estás agrediendo. No, pero para nada, no te lo tomes así. Violento. Mira, déjame reivindicarme. Claro que es violento lo que estás haciendo, Gonzalo. Pero me das una chance de reivindicar. Por favor, ¿te acordás cuando te leí? Yo creo que cuando vos dijiste de Larreta, eso que dijiste... seguimos otra vez no, con pero Larreta, pará, pero no, olvídate de Larreta, lo digas de quien lo diga, Javier. Yo creo en un país donde no digamos más, que digamos, no decirle sorete a nadie, no querer aplastar... Pero no estaría, bueno, o sea, pero entonces avalás entonces lo primero que hizo Larreta. No es que lo avale, Javier, no, pero... Y bueno, si Larreta no hace esas cosas, yo no hubiera reaccionado. Es que yo ni al que me haga esas cosas lo quiero aplastar con el auto, porque creo en otra manera de vivir la vida en Argentina. Digamos, o sea, primero de vuelta, una cosa es mi red social, la manejo como se me da la gana. Pero claro que sí. Y digamos, salvo que vos quieras oficiar de policía del pensamiento. No, para nada, Javier, te estoy diciendo... Mira, ¿cómo arrancó esto? Cada cual se expresa como... Pero totalmente. En especial en mi red social, la cual si querés la miras y la cual... Pero totalmente, Javier. No la mirás. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando arrancó la entrevista? Estar acusando a alguien de violento es violento. O sea, pero es Javier, una provocación. Es una agresión que estás teniendo hacia mi para persona. nada, no lo tomes así porque no es la intención, con la Javier. Mejor voluntad y vos me estás agrediendo. Pero ¿sí? Entonces, digamos, Javier, quizás te simpatiza mucho el modelo larretista. Entonces, pero no, Javier, si vos le hubiese dicho sorete a Cristina, te diría lo mismo. Espera, mirá, quiero, no es con ánimo de defender a mi compañero, que lo defendería una y mil veces, pero no es por eso. Te puedo asegurar que te puedo dar fe de lo imparcial que es Gonzalo a la hora de hablar de política. No se trata de eso. Yo me subo... Pero espera, Javier, escúchame, para no cambiar... Pero no cambiemos el eje, no te equivoques de enemigo, no es Gonzalo. ¿Cómo, digamos? No, pero no es Gonzalo, Yo adhiero. La verdad es que lo único que hacen es agredir. No, la Javier, violencia no, es eso nada más lo que te planteamos. Lo que él te está diciendo es, yo no quiero pasarle con el auto a nadie. Pero de vuelta, siguen descontextualizando. O sea, alguien estaba siendo víctima de una agresión feroz por el aparato del Estado y ustedes se preocupan por la forma. No, Javier, pero ¿puedo responder? Sí, yo sí me preocupo. Yo me preocupo por las dos cosas. No quiero... El día que, digamos, los políticos depravados persiguen a los medios, yo me pongo del lado de los medios. Javier, quiero responder a eso, Javier, porque de verdad no es la intención de agredirte. Claro, nada que ver. No pareciera. Pero bueno, entonces por eso te pedí un rato largo que estás insistiendo en este tema. No, Javier, lo que estoy tratando, es más, hasta te felicité por cómo explicaste con tanta calma la historia del déficit fiscal. Entonces, ¿por qué digamos hace rato largo que venís porque me parece insistiendo en agredirme con porque te invito simplemente a que tus debates sean todos como este y a no querer atropellar a nadie. Yo soy una persona que actúa así. Y bueno, sí, salvo perfecto, que avancemos. haya una agresión desmedida. Pasa que nadie quiere un país con violencia. Nadie quiere, ya salimos de la violencia. Entonces no queremos un país violento. Pero yo tampoco quiero un país violento. Así como detesto que se peleen entre ellos, así como detesto que nos dejen como rehenes.
el mayor, digamos, generador de violencia es el Estado, y justamente sí lo hace además con los ingresos que te quita violentamente. Sin duda. Entonces, Es que nadie lo duda, bueno, Javier, estamos de acuerdo con eso. Entonces, bueno, claro, entonces vos lo que tenés es que frente a una situación donde hay un opresor y el oprimido se defiende, te pones del lado del opresor. No, yo lo que digo que mi impresionante mejor defensa, eso. Javier, es con la Es decir, Constitución en la mano, Javier, no es con los puños. Es lo mismo. Sí, es lo mismo que vos agarres y te enojes con San Martín porque le cortaba la cabeza a los españoles cuando, digamos, que estábamos siendo oprimidos por los españoles. Javier, no nos equivoquemos, avancemos, salgamos de acá, ¿sabés por qué? Porque no nos estamos escuchando, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo que estamos encajados en algo. Cada una de las agresiones que han tenido hacia mí. Bueno, no, por eso, no nos victimicemos ni vos ni nosotros, acá lo que queremos es preguntarte esto. Yo no, decime dónde agredí yo acá, yo no agredí nada, creo. Todas las agresiones se dieron. Hablo en términos generales, lo que yo digo es, este país no necesita ni gente que se victimice, ni gente que agreda, ni gente que avasalle los derechos, pero no estoy hablando de vos, estoy hablando en términos generales. Digamos, o sea, el argumento persecutor, digamos, o sea, de tildarme de violenta cuando no lo soy. No. Salgamos de acá, Gonzalo, por favor, salgamos de acá. La pregunta general te la había dejado abierta en el corte y era, ¿cuál es la fórmula sin más sufrimiento? Porque la sensación que yo tengo es que los que vamos a sufrir siempre y lo que va a arrastrar es siempre más miseria, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para salir de esta situación económica en la que estamos todos los argentinos atrapados con un salvador, que vos decís, yo podría ser uno de ellos, planteabas recién, que tengo la solución para sacarlo? ¿Se puede salir de acá? Primero yo no me planteo como el salvador, o sea, soy alguien que entiende qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y además tengo el coraje y las agallas para hacerlo, que es otra cosa. Punto 1. O sea, punto 2. La única solución que encontró el mundo para estas cosas se llama crecimiento económico. Y la forma de lograr el crecimiento económico es abrazando las ideas de la libertad. Es decir, estas ideas que no soy el único que las impulsa, o sea, no soy el único liberal. ¿Cuáles son los resultados cuando vos te abrís a las ideas de la libertad? Bueno, que los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, que el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido, que tiene 25 veces menos de pobre en el formato estándar, que tiene 50 veces menos de pobres en el formato extremo, que las personas viven un 25% más. Es decir, hay una solución. Esa solución es el camino de la libertad. Se hizo en otros lugares y fue exitoso. Se hizo en Argentina, se lo implementó en 1860 y de ser un país de bárbaro, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Lo hizo, por ejemplo, Irlanda, era un país miserable, era el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita que es 10% superior al que tiene Estados Unidos. Se aplicó, por ejemplo, en la India lleva 30 años creciendo a tasas del 8,7%, o sea, multiplicó su PIB per cápita por 11 veces. Entonces, ¿hay una forma de hacerlo? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el status quo, la casta, sí, la política tradicional, lo que te va a decir es que no se puede hacer, porque en ese modelo el que pierde, sí, básicamente es el político casta. Por eso muchas veces yo señalo que la solución está en manos del problema, es el gran problema de Argentina. Entonces, la verdad es que con mejores o peores modales, aplicar el mismo modelo nos va a seguir hundiendo. Esto es como decía Einstein, no hay nada más tonto que querer, digamos, o sea, resolver un problema haciendo siempre lo mismo si te sale siempre mal. Claramente. O sea, tenés que probar otra cosa. Entonces lo que yo le estoy proponiendo a la gente es probemos con las ideas de la libertad. ¿Funciona? Sí, la evidencia empírica muestra que donde se lo aplicó el modelo ha sido exitoso. O sea, ahora, ¿te querés pelear con los gatos? Hacelo, yo no tengo problema. O sea, yo vengo y planteo el debate y propongo mirar afuera de la caja. ¿Por qué? Porque las cosas están funcionando mal. Entonces, con cada uno de los temas que andan mal, yo no tengo problema. Mira, yo te digo, mira, la visión del liberalismo es esta. Después vos la podés adherir, no podés adherir. O sea, es más, y esto yo lo he señalado la otra vez. O sea, es más, en una charla que estaba con Luis Majul el otro día en ¿cómo se llama? En La Nación. Cuando Luis me
digamos, me plantea, no, bueno, es mi opinión, y está bárbaro, o sea, yo como liberal libertario, sí, digamos, o sea, ¿cómo no voy a respetar tu opinión? Tu opinión que es tu propiedad, por lo tanto, opinás lo que se te da la gana, o sea, Bien. después están los números, ¿me comprendés? O sea, bueno, los números dicen esto, o sea, digo, si querés te peleas con los números, digo, o sea, como Del Caño, ¿entendés? Del Caño agarra y te dice, no, el comunismo fue exitoso, la Unión Soviética era la segunda potencia mundial. Bueno, listo. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Qué Sí, sí. O sea, claro, digo, Bueno, Digo, Milei, yo lo nos que tengo quedamos que hacer sin es- tiempo y sin programa, 43 minutos de nota. Después no diga que no le dimos tiempo para hablar, que no sé qué. pero ¿Eh? Sandra, yo No se nunca me equivoque de quejé- enemigo, Milei. Pero no, Sandra, tampoco los considero enemigos. Es decir, tienen una posición que No tenemos ninguna posición, desde eso mi- no se lo voy a dejar pasar, pero lo cerramos acá. Le mando un Bueno, beso grande. digamos, La posición bueno, lo dejo en su... ese es su punto de vista. Nosotros no tenemos ninguna posición tomada, porque de hecho los escuchamos a todos y abrimos el micrófono con todos. A la Bueno, hora de debate, digamos, que a usted no le guste la pregunta que les hacemos y que nos quiera poner en yo un digo, lugar de no, posición no, es otra no, cosa. no, yo digo, no dije que, digo, o sea, yo digo, respondí a cada una de las preguntas que me hicieron, no esquivé ninguna, o sea, si hay algo que me caracteriza, te contesto todo. Es verdad. Sí, pero reivindicamos la calma con la que se dio esta charla y yo lo que te estaba diciendo, Javier, simplemente es que estaba mucho mejor charlar en este tono que a veces charlar en otros tonos. Que Igual también no se sigamos, escuchaban. muchachos, nos Pues ya quedamos sin está. programa. Gracias, chao. Digo, si a mí no me agreden, yo soy así, o sea, ahora si me agredís... Le pasás con digamos, el o auto sea, por encima. No, para nada, digo. Bueno, puede ves que ser, no sos digo, así, a eso es donde vamos. Digo, vos lo decís pero- de pico, porque no te veo con un auto pasándole por encima a nadie. Bueno, digo, entonces parece que tampoco se pueden utilizar metáforas. Bueno, por eso, aflojá con la metáfora violenta en un país tan violento. Pero si Ese no es el uso, concepto, digamos, nada de más. vuelta, eso fue una red social. Bueno, mía, pero y red no- social entonces- habla por vos, pero vos sos la red a ver, social, ese es tu a ver, canal. vos podés elegir verlo o no, pero a ver, cuando yo me expreso, digamos, en los medios públicos, sí, digamos, es Sos el más vínculo del que estás hablando más ahora. moderado. O sea, Bueno, chau Javier, nos quedamos sin bueno. tiempo. Un placer escucharte. Gracias. Beso grande, Chao, a los dos. adiós. Chao.